Lo que hay que cambiar directamente son los incentivos de recursos humanos. El recursos humanos se seguirá comportando exactamente igual mientras su rol dentro de la corporación y los incentivos que tiene para funcionar como funcionen siguen siendo exactamente los mismos. Yo personalmente creo que hay un montón de evolución pendiente de ser ejecutada dentro del mercado laboral, dentro de conceptos como la productividad, dentro de arquitecturas de incentivos, dentro de multitud de cosas que están siendo aproximadas y abordadas de una manera simplista. Hola, muy buenas, Javier. Lo primero, preséntate quién es Javier Recuenco. Hola Edu, ¿qué tal estás? Pues no sé qué decirte. Javier es una persona que ha hecho un montón de tonterías personales y profesionales a lo largo de la vida. Y ahora básicamente, si tuviera que centrarme en un par de cosas, llevo tiempo dedicándome al tema de la resolución de problemas complejos. Humildemente creo que tengo el programa académico que es referencia en lengua castellana sobre el tema, lo impartimos en la UNIR, tanto la parte del seminario como la parte del máster. Y luego ejerzo no solamente la parte académica, sino en la parte empresa con Singular Solving, que es una compañía que se dedica precisamente a todos estos temas de resolución de problemas complejos. Luego, aparte de eso, pues tengo intereses variados, desde la personotecnia, pasando por las altas capacidades. Pero bueno, yo supongo que el tema es no hacerme muy aburrido. Si alguien tiene interés, estoy muy accesible en las redes, donde estoy bastante presente y donde si hay gente con curiosidad pueden echar un vistazo a todas las tonterías que he hecho a lo largo de mi vida. Muy bien, Javier. La primera pregunta está muy relacionada con algo que has comentado en la introducción y es, hablas de la resolución de problemas complejos. Eh, ¿Cuáles son los riesgos de no abordar estos conflictos que se están produciendo en el mundo laboral y que derivan especialmente de esto, de resolver problemas complejos de manera efectiva y cómo esto puede afectar a nuestra productividad y nuestro rendimiento en el trabajo, en un, en un panorama en el que entendemos que el futuro del trabajo está cambiando, ¿no? Ujú. Claro, es que un concepto como la productividad está evolucionando de manera salvaje desde los tiempos tayloristas en los que medías las cantidades de lingote de hierro que hacías, ahora mismo que es mucho más complicado determinar cuándo alguien está siendo productivo y cuándo no. Y entonces yo tengo una categoría particular dentro de mi santoral que son los problemas complejos abordados de manera simplista, que eso incluye temas como la motivación, como la persuasión, como la influencia y otra obsesión mía que son todas las arquitecturas de incentivos, que es que no somos conscientes de que la gente tiene un comportamiento específico dependiendo de los incentivos que tengan para comportarse de una manera o de otra. Entonces, de la ignorancia y de la infratratamiento de problemática compleja como, por decirlo de alguna manera, como problemática sencilla, pues ahora mismo nos estamos comiendo todas las tremendas situaciones de alienación que nos estamos encontrando, el gran abandono, el, pues que todo lo que está ahora mismo en discusión en el sector puede ser trazado aguas arriba a un problema complejo que fue abordado de manera simplista, porque todavía nos pensamos que estamos en los tiempos tayloristas de las horas de producción y de la cantidad de lingotes producidos. Y hemos realizado una transición, en cierta manera, y muchas veces forzado por la pandemia, pero mentalmente y los mapas mentales y los modelos mentales sobre cómo se miden de verdad estas cualidades y estas capacidades, pues seguimos utilizando aproximaciones simplistas y nos maravillamos de que nuestros estímulos simples o nuestros análisis de por qué hace la gente las cosas, pues no funcionan. Totalmente. A mí, de hecho, cuando hablo de productividad muchas veces no me gusta para nada hablar del concepto de productividad porque me suena como muy, muy a las máquinas, ¿no? Es decir, la productividad es, yo hago tantas piezas en tantas horas y yo creo que va muy alejado de lo que tenemos que medir en este momento, ¿no? Algo más de eficiencia, de hacer las cosas correctas en el momento correcto. Eh, vale, has hablado de muchos temas, pero ¿tiene algún impacto
en lo que llamamos, o sea, esta renuncia silenciosa o esta... Antes fue el gran abandono, empezó con el gran abandono, sobre todo viene de Estados Unidos, pero ya es algo que estamos viviendo en Europa desde hace mucho tiempo. Y luego se habla de la renuncia silenciosa, que la gente parece vincular más a las nuevas generaciones, pero creo que no es así. Tiene algo también que ver con el employer branding, es decir, también ahora tenemos que hacer un matching entre empresa y trabajador. Creo que las necesidades del trabajador o de la persona han cambiado y las empresas tienen que posicionarse de otra forma. Es decir, no como algo de que yo cambio tus horas por euros, sino hay algo más, ¿no, Javier? Mm. A ver, es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de discursos de la era industrial del siglo XIX. O sea, todavía estamos con ecuaciones de canje valor-tiempo desde Marx. O sea, tengo la sensación de que el tiempo ha avanzado, pero nuestros modelos para entender la realidad no han avanzado particularmente. Una de las disciplinas que mencionaba, de las muchas que me interesan, tiene que ver con la personotecnia, con la creación, digamos, de alguna manera, de enlaces y comunicaciones relevantes entre emisores y receptores. Y yo creo que la personotecnia es una disciplina absolutamente horizontal y al final del día se aplica exactamente igual para cosas como la medicina personalizada y terminará entendiéndose que una persona que está alienada con respecto a su trabajo está completamente frita, o sea, no puede, digamos, de ninguna manera persistir por mucho tiempo, o sea, no, igual que, digamos, durante mucho tiempo hubo matrimonios desgraciados que se mantenían porque la estructura económica requería que tú estuvieras manteniéndote ahí, pues durante mucho tiempo ha habido gente que ha estado entregando su vida a trabajos que realmente no le motivaban y según la gente ha ido evolucionando y la propuesta ha ido evolucionando, personalmente creo que no ha evolucionado de manera acorde la ciencia personotécnica necesaria para determinar realmente cuándo alguien va a ser operativo y va a poder funcionar en determinados trabajos. Y a su vez, los trabajos no están haciendo el suficiente esfuerzo en determinar qué es lo que quieren de la gente más allá de una serie de horas pegado a una silla o pegado a un andamio o pegado a una cosa por el estilo. Entonces, yo creo que hay un proceso de sofisticación por parte de la oferta y por parte de la demanda de clara naturaleza personotécnica que, digamos, de alguna manera no se ha hecho el esfuerzo porque como ocurre siempre, queremos simplificar cosas complejas porque, entre otras cosas, muchas veces no estamos dispuestos a pagar el esfuerzo de hacer las cosas bien. Y eso te lo puedes permitir mientras tienes una cantidad de desperdicio que no te permite, o de alguna manera no daña la rentabilidad de tu negocio o el sentido de tu negocio. Pero en el momento en que se produce más desperdicio que aciertos es cuando empezamos a entrar en problemas. Entonces, yo personalmente creo que hay un montón de evolución pendiente de ser ejecutada dentro del mercado laboral, dentro de conceptos como la productividad, dentro de arquitecturas de incentivos, dentro de multitud de cosas que están siendo aproximadas y abordadas de una manera simplista. ¿Y qué factores crees que influyen más en la resolución de estos problemas complejos de los que hablas en el ámbito laboral? Fundamentalmente, problemas de índole personotécnico, o sea, no tenemos bien caracterizado ni el empleo ni al empleado, o sea, no están lo suficientemente caracterizados como para poder hacer matches que tengan sentido. Problemas de índole conductual y, digamos, de alguna manera motivacionales, ¿vale? O sea, aquello tan viejo de los marcos de motivación que no tienen tanto que ver con el dinero, sino que tienen que ver con la autonomía, con el propósito, con todo. O sea, digamos que básicamente todo está relacionado con que deberíamos evolucionar de mecanismos de compra de horas hacia mecanismos de inclusión de personas que sean capaces de crear valor, claro, dentro de las compañías a donde terminan acabando. Y por otro lado,
de adecuación de la naturaleza intrínseca de esas personas a la naturaleza intrínseca de esos trabajos, que para poder hacer eso es necesario incrementar de alguna manera el perfilado o los datos que son relevantes tanto de unos como de otros. Entonces, hay un problema de ajuste y de macheo personotécnico y hay un problema de que determinados aspectos que influyen muchísimo en una adecuación del empleado, el empleador y el trabajo en cuestión están siendo simplificados de una manera más allá del punto en el que los hacen útiles o los hacen viables. ¿Y crees que, claro, aquí juega un papel muy importante el liderazgo en todo esto? ¿Qué habilidades hoy ya se requieren en un líder que, como has dicho, es una evolución? No podemos seguir tratando el líder como la revolución industrial. Cambian las necesidades, tienen que cambiar los líderes. ¿Cuáles son las nuevas habilidades que tenemos que buscar en un líder? En el fondo, digamos que el liderazgo parte fundamentalmente de dos cosas. Parte de la ejemplaridad y parte de alguna manera de la involucración del líder en lo que se está haciendo. Entonces, digamos que no solamente que el líder autoritario esté bastante frito, es que la gente desconoce que, por ejemplo, que Napoleón iba él personalmente a la mayor parte de los puntos de batalla, se metía en las trincheras, hablaba con la gente, era capaz, digamos, de entender qué es lo que ocurría más allá de la sala de mapas. Entonces, históricamente, el liderazgo generalmente viene de esa conjugación de ejemplaridad, proximidad y servidumbre, porque yo siempre lo he dicho mucho, que el liderar es servir. Entonces, cualquier, digamos, ecuación de liderazgo que no pase por estas cosas, no pase por las cosas que habla Simon Sinek en Leadership Last, o hay multitud de libros que aportan temas muy interesantes sobre el liderazgo, digamos que de alguna manera nos hemos vuelto también mucho más exigentes con los liderazgos. Y de alguna manera somos más conscientes de que ya no seguimos a la primera persona que pase por la calle. Podemos acudir en cierta manera al populismo, podemos ver que, digamos, el alza del populismo es algo que va en contra de esta teoría, pero yo creo que profesionalmente ahora mismo las nuevas generaciones exigen más en términos de liderazgo que, por ejemplo, se podía exigir hace 30 o 40 años. Y si le hablamos a los responsables o directivos de recursos humanos de las grandes empresas, que todavía van a seguir existiendo, eh, claro, ellos también tienen que cambiar de actitud. Es decir, a la hora de hacer una selección de personal o de mantener al equipo, también se requieren nuevas habilidades o hay nuevas necesidades. ¿Crees que esto también tiene que cambiar de alguna forma? Sin duda. Pero si me apuras y siguiendo con mi teoría de las aguas arriba, lo que hay que cambiar directamente son los incentivos de recursos humanos. O sea, el recursos humanos se seguirá comportando exactamente igual mientras su rol dentro de la corporación y los incentivos que tiene para funcionar como funcionen siguen siendo exactamente los mismos. Entonces yo traslado este tema a los CEOs. Yo personalmente creo que los CEOs y los dueños de las compañías tienen que dar un paso adelante en términos de qué es lo que le exigen a la gente de recursos humanos y trascender a cosas como una rotación baja y un clima laboral adecuado y llevar a cosas como decir, oye, ¿cuánta gente de nuestra compañía está realmente motivada? ¿Qué porcentaje de gente de nuestra compañía realmente tiene interiorizado el mensaje de la compañía y qué gente está trabajando por un salario y le importa un pimiento lo que le pasa en la compañía? Digamos que yo personalmente creo que cambiarían mucho las cosas si en lugar de que los departamentos de recursos humanos tomaran conciencia de este tipo de cosas, que muchos de ellos tienen conciencia, pero sus incentivos van por otro camino y entonces realmente la gente trabaja en base a los incentivos, yo creo que debería producirse un cambio en qué es lo que los dueños de compañías, los presidentes, los CEOs y los decision makers le piden a los departamentos de recursos humanos. Pero eso también requiere un cambio en la forma de medir. Estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, creo que lo que estás diciendo es, tienes que alinear cómo incentivas, cómo mides
Y porque sí, hay que saber detectar el problema y luego alinearlo con la incentivación. O sea, porque también se habla mucho de procesos de onboarding y demás, pero si luego al final el incentivo va con los datos de siempre, no vamos a Mm, cambiar las cosas. Es esto lo Eso que es. lo comentas. Yo personalmente considero que el 90-95% de todas las compañías, grandes o pequeñas, independientemente de multitud de cosas, se beneficiarían de un replanteamiento de su ingeniería de incentivos. Y cuando digo ingeniería de incentivos, digo no solamente, por ejemplo, las áreas comerciales, que son los que tienen este tipo de cosas, sino realmente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos recompensando y qué, digamos, de alguna manera, perfil de gente estamos buscando, qué comportamientos estamos recompensando, qué comportamientos estamos penalizando. Yo creo que la mayor parte de las compañías no han hecho ese ejercicio. Normalmente tienen asociado algún tipo de mecanismo de incentivación de temas comerciales y cosas por el estilo, y muchas veces incentivan lo que no deben. Entonces, no la inmensa mayoría de compañías que conozco, y conozco yo a los palacios bajé, a los palacios subí y a las cabañas bajé, o sea, conozco desde micropymes hasta la mayor parte de las compañías del IBEX 35, se beneficiaría muchísimo de un replanteamiento de su arquitectura de incentivos. Y si ahora le sumamos encima la parte de la evolución tecnológica, que ahora parece que pones las noticias y todo es ChatGPT y demás, llega un momento en el que empieza a irrumpir de forma mucho más decidida la inteligencia artificial y algoritmos y demás. ¿Esto va a ser foco de nuevos conflictos en el entorno laboral? Es decir, porque ahora me da la sensación de que la gente cree que esto es el lobo que viene a quitarles la comida, cuando creo que en realidad se puede aprovechar de otra forma. Pero esto va a suponer otro nuevo conflicto laboral. Sin duda, porque es que yo siempre digo que la campana de Gauss reina suprema en todas partes. Y entonces, si trazamos una campana de Gauss, la inmensa mayoría de la gente se adaptará más o menos razonablemente. Habrá gente que no se adapte y que será expulsada del mercado de trabajo. Y como siempre, los que triunfarán serán los que entenderán que este tipo de cosas son imparables e intentarán ver cómo poder hacer que esas tecnologías mejoren sus capacitaciones. Pero quiero decir, este es un patrón que apareció desde los tiempos de los telares y los tiempos de los luditas, siempre ha sido exactamente igual. Hay gente que lo abraza sin problemas, hay gente que se resiste completamente y termina siendo borrada del mapa de la historia, y la mayor parte de la gente con mayor o menor dolor, digamos que de alguna manera se adapta y vuelve a ser funcional al cabo de un tiempo. Entonces, no considero que sea, porque claro, a todo el mundo la transformación que le ha tocado vivir siempre es la más importante de la historia, porque las anteriores y las posteriores, pues después de mí el diluvio, me da exactamente igual. Pero yo creo que lo que decía Mark Twain, ¿no? Que la historia si no se parece rima, y entonces con eso y la curva de Gauss ya sabes qué es lo que va a pasar. Hay unas personas que se van a quedar fuera por su propia resistencia al cambio. Hay un montón de gente que va a entender que este es el tren, se va a subir y va a mejorar de manera significativa, y el resto de la gente con mayor o menor dolor hará la transición, pero sobrevivirá. Claro. Bueno, Javier, has comentado cosas que también son impactantes en el sentido de que es un cambio, estamos viviendo una revolución hasta cierto punto. Todas las personas que estén escuchando el podcast o que estén viendo el vídeo, danos tus coordenadas, es decir, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Hoy soy muy fácilmente localizable, pero en Twitter @recuenco, en la web de Singular Solving también, en LinkedIn, soy muy accesible, es muy sencillo contactar conmigo y no creo que cueste más allá de un par de golpes de Google. Yo mismo llevo todas mis redes, yo mismo llevo todo, con lo cual cuando habláis conmigo, os habláis conmigo directamente, y cualquiera que haya intentado contactar conmigo para cualquier cosa de estas sabe que soy extremadamente accesible, así que no seáis tímidos. Perfecto. Y luego también tenéis el programa, como ha dicho, de la UNIR sobre la resolución de conflictos o de problemas complejos, que eso también es muy Eso es. interesante. Pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Creo que hay cosas muy interesantes y nos vemos por las redes. Un placer, Edu. Gracias por contar conmigo y un abrazo a todos.